Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros, te manifieste en este día en nosotros. Divino Espíritu de Dios, sopla desde los 4 puntos cardinales sobre cada uno de nosotros. Impregna este lugar de tu presencia y ven a mi corazón, a mi vida. Yo soy templo vivo de tu divina presencia, no por mis méritos, sino porque tú así lo has querido. Bendito seas, Divino Espíritu de Dios, en medio de nosotros, acompañándonos. Bendito seas, Divino Espíritu de Dios, porque tú obras en nosotros. Nos sentimos felices y orgullosos, contentos de que tú estés aquí, en este lugar. Vamos a cantarle, el Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. Los músicos, si quieren, me pueden ayudar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Creamos. Sí, canta. Creamos en la presencia del Espíritu de Dios que está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo, créelo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Está aquí para consolar. Gracias, gracias. Está aquí para... Gracias, Divino Espíritu de Dios. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. Otra vez, el Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a creer. Se trata de creer. Doblégate. Crea que el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque tú te mueves en este lugar, en cada uno de nosotros. Gracias por venir a consolarnos. Gracias por venir a liberarnos. Gracias, Divino Espíritu. Bendito sea el Espíritu de Dios. Clama, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Clama de nuevo. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Pura música. Muévete en mí, muévete en mí. Divino Espíritu de Dios, actúa en medio de esta asamblea. Toma la mente y el corazón de cada uno de los presentes. Que tu palabra, que es la semilla del reino que hoy va a ser sembrada, caiga en tierra buena. Que cada uno de nosotros seamos esa tierra buena y dé fruto. Fruto en abundancia. Divino Espíritu de Dios, tú puedes hacerlo desde los 4 puntos cardinales. Sopla, desciende, obra en cada uno de nosotros. Muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Digan conmigo, Espíritu Santo,
Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Espíritu Santo, que estás en medio de nosotros, a pesar de que no te vemos. A ti que eres Dios, sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra de Dios en este maravilloso día. Hoy, hermanos, vamos a compartir un tema muy importante que es el tema de la iglesia. Comencemos diciendo lo que se escucha por allí en la calle. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. Cristo no dejó religión. Basta tener la Biblia, creer en Cristo y soy salvo, gloria al Señor, aleluya. Ese es el lenguaje que hoy escuchamos en todas partes. Hoy vamos a aclarar si es verdad que Cristo no dejó ninguna iglesia o si es verdad que Cristo fundó una iglesia. Pero antes necesito dos personas, una mujer y un hombre que manejen las escrituras con facilidad y pasen aquí al micrófono. Les digo entonces que normalmente ustedes escuchan a las personas decir: Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. Yo recuerdo una vez que hablaba con un hermano y él me hacía esa afirmación: Cristo no fundó ninguna iglesia. Y yo le decía: si Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿por qué usted pertenece a una iglesia? ¿Por qué? Decía: bueno, yo pertenezco a esta iglesia, pero la iglesia no salva a nadie. Yo le hacía otra pregunta: si la iglesia no salva a nadie, ¿por qué usted no predica la palabra de Dios a toda la gente y le dice a la gente: mire, usted puede seguir en la religión católica, cumpla los mandatos de Dios, lea la palabra, ore, ame a Cristo, cree en Cristo y quédate en la iglesia católica? ¿Por qué lo saca de la iglesia católica y lo mete a su iglesia? Si la iglesia no salva a nadie y si la iglesia no es importante. Analicemos si realmente la iglesia no es importante. ¿Por qué estos hermanos que dicen que la iglesia no es importante, por qué ellos pertenecen a una iglesia? ¿Y por qué se llevan la gente para su iglesia? Y dice: Cristo viene a llevar su iglesia a morar con él. ¿Sí es necesaria una iglesia? Sí. Sí, Cristo, mujeres a sus esposas, como Cristo amó a sus iglesias. No habla en plural, habla en singular. Como Cristo amó a su iglesia. Y si la está comparando con el marido, según la Biblia, ¿cuántas mujeres puede tener el marido? Una sola esposa. Entonces está diciendo que Cristo también tiene una sola esposa. ¿Y cómo llama a la esposa de Cristo? La iglesia. Decir que Cristo no tiene iglesia es estar en contra de la palabra de Dios. Ahora comprenden ustedes por qué a estos hermanos también se les llama protestante.
Porque protestan exactamente contra la palabra de Dios. Aquí dice, Cristo amó a su iglesia. Ojo, escúchenme esto. Aquí no solamente dice que Cristo tuvo una iglesia o tiene una iglesia, no. Aquí dice algo más. Cristo a esa iglesia la ama, la amó y la ama. Maridos, amen a su mujer. ¿Cómo? ¿Como Cristo amó? ¿Cómo un protestante se atreve a decir que Cristo no tiene ninguna iglesia y que Cristo no ama a la iglesia? Con razón, el mejor nombre que se le puede dar es protestante. Protestan contra la palabra de Dios, como Cristo amó a la iglesia. Siga. Ajá. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo en la cruz? Por ella. Por la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de la iglesia. Si Cristo se entregó por la iglesia, yo quiero estar en esa iglesia. Porque Él a esa iglesia la ama. A esa iglesia la salva. Entonces yo debo estar en esa iglesia. Siga. Y la bañó y la santificó en la palabra. La bañó y la santificó en su palabra. Mediante el bautismo de agua. Porque si bien es cierto, deseaba una iglesia espléndida. Aquí, frénese ahí. Lo ultimito que leyó, deseaba. Ya va, perdón. Pues bien. Y él la santificó en la palabra mediante el bautismo de agua. Porque si bien... De ahí es donde yo quiero que lea. Porque si bien... Es cierto, deseaba una iglesia espléndida. A ver, ¿quién deseaba una iglesia? Jesucristo. Entonces pregunto, ¿Cristo desea una iglesia o varias? Una. Es un deseo de Cristo, no es un invento de los curas, no es un invento del Papa. Pues bien, de verdad, Cristo deseaba una iglesia, no dice Cristo deseaba muchas iglesias. Una iglesia deseaba Cristo. Ese es el deseo del corazón de Cristo, una iglesia. Más nada. Siga. Sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. La iglesia de Cristo, Él la deseaba sin mancha, ni arruga, ni cosa por el estilo. Por eso la santificó, por eso la purificó. Siga. Sino santa e inmaculada. Por eso nosotros decimos que la iglesia católica es una, porque Santa. Cristo quiere una sola iglesia. Santa porque Cristo la santifica. Católica porque es universal para todos los pueblos. Y apostólica porque viene de los apóstoles. Siga. Él mismo debía prepararla y presentársela. Él mismo, no los curas, no el Papa. Él mismo debería preparársela. Él mismo se preparó una iglesia a su gusto, porque Él es Dios. Siga. Del mismo modo, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Escuchen lo que viene. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, y nadie jamás ha aborrecido su cuerpo. Al contrario, lo alimenta. Lo alimenta y lo cuida. Y lo cuida. Siga. Eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. Hermano protestante que me escucha, Cristo alimenta y cuida a su iglesia. ¿Qué significa en castellano? Que el que se meta con la iglesia, ¿con quién se mete? Con Dios. Con Cristo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lucas capítulo 10 versículo 16. Dice así: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que lo rechaza a ustedes, rechaza al que me envió. De modo que Cristo quiere una iglesia, la salvó, la santificó, la amó
la cuida. ¿Sabe de quién la cuida? De los falsos profetas. ¿Sabe de quién la cuida? De los lobos, de los mentirosos que andan por ahí engañando a la gente. Los cuida. Cristo cuida a su iglesia. De modo que Cristo defiende a su iglesia, la ama, la cuida, la protege. Cuando una persona está en contra de la iglesia, ¿en contra de quién está? ¿O no se acuerdan ustedes de Pablo allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, del versículo 3 en adelante, cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿se acuerdan? Sí. Iba persiguiendo la iglesia de Cristo. Y el Señor se le presentó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sorpresa, Saulo no perseguía a Cristo. ¿A quién perseguía? A los cristianos. A la iglesia de Cristo, a los cristianos. Y Pablo le dice: ¿y quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo entendió que perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús, a Jesucristo. ¿Dónde lo dice? Usted que me escucha, agarre la Biblia para ver si el cura le está diciendo verdad o le está diciendo mentira. Primera de Corintios, capítulo 15. A ver, se me fue un momentico. 15, Primera de Corintios 15, 8. ¿Sí? Primera de Corintios 15, 8. Cristo ama y cuida a su iglesia. Vamos a ver cómo lo dice Pablo. Pablo, ¿cómo lo dice en 1 Corintios 15, 8? Léalo, por favor. Y en último término, se me apareció también a mí. Entonces Pablo está recordando cuando en camino de Damasco se le apareció a él. Escuche. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. ¿Que soy como qué? ¿A ustedes no les parece que San Pablo está ahí como que con el autoestima por debajo? ¿Ustedes saben lo que es un aborto? Pues un aborto. Y Pablo dice que él es un aborto. Epa. Pablo dice que él es un aborto. ¿Por qué? Escuchen. Pues yo soy el último de los apóstoles. No solamente es un aborto, además es el último de los apóstoles. Otro dato. Indigno del nombre del apóstol. Dice Pablo: yo no soy digno de que me llamen apóstol. Indigno de que me llamen apóstol. No soy digno de que me llamen apóstol. ¿Por qué, Pablo, usted es un aborto? Porque es el último de los apóstoles. ¿Y porque es indigno de que se le llame apóstol? A ver, Pablo, dígame. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Dios. Hermano protestante que me escucha, usted que enseña que Dios no tiene ninguna iglesia. ¿Por qué Pablo dice: yo soy un aborto, indigno de llamarme apóstol? Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Si Dios no tiene iglesia, entonces ¿a qué iglesia perseguía Pablo? ¿Por qué la Biblia dice que Pablo persiguió una iglesia? Ojo, hermano protestante que me escucha, eso está en la Biblia suya de usted también. No está solamente en la Biblia mía, está en la Biblia suya también. De modo que Dios tiene una iglesia. A ver, vamos a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, a ver cuánto nos da. Según esta carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 8, ¿qué nombre se le da a una persona que persiga a la iglesia de Dios? Aborto. ¿Qué más? Indigno de llamarse apóstol. Apóstol. Indigno de llamar. No se le puede llamar apóstol. Por eso ustedes verán que Pablo lleva un hilo conductor. En Efesios capítulo 1 dice, ¿se acuerdan? Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y la iglesia es la plenitud de que lo llena todo en todo. En Efesios capítulo 3 versículo 10 dice: toda la forma de la sabiduría de Dios la podemos encontrar en la iglesia. En Efesios 3, 20, 21 dice: a Dios se le da la gloria en la
iglesia, y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Y en Efesios capítulo 5, del versículo 22 en adelante que estamos leyendo, Cristo quiso una iglesia, ella es su cuerpo, ella es su esposa, Él la salva, Él la santifica, Él la ama, Él la cuida, hasta el punto que Pablo dice que el que persiga a esa iglesia se convierte en un aborto y no se le puede llamar apóstol. Y Jesucristo fue claro. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Lucas capítulo 10, versículo 16? Al que ustedes escuchan a mí, me escucha. Y al que ustedes rechazan a mí, y al que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. De modo que la iglesia de Jesucristo existe. Pablo la perseguía. ¿Cómo una persona se atreve a decir que es mentira que Cristo fundó una iglesia? ¿Para qué la gente dice que Cristo no fundó ninguna iglesia? Que Cristo no tiene ninguna iglesia. Fácil, fácil. Porque si nosotros decimos que Cristo fundó una iglesia, entonces la gente dice, yo voy a darme cuenta cuál es la iglesia de Cristo. Voy a buscar por internet, voy a buscar en la historia y voy a ver cuál es la iglesia que fundó Cristo. Me pongo a buscar en la historia y llego que la única iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. Ahora, si yo digo que Cristo no fundó ninguna iglesia, pues la gente entonces no busca y no sabe para dónde agarrar, si para allá, si para acá o para este otro lado, no sabe. En estos días me tocó que ir a predicar por allá y me llegó un señor y me dijo, señor cura, necesito hablar con usted urgente. Yo le dije, ajá. Dijo, vengo decepcionado de mi iglesia. Y le dije, ¿qué? ¿Usted no era católico? Dijo, no, yo no era católico. ¿Y por qué viene decepcionado? Dijo, porque el pastor me dijo, vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y nos fuimos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Todos nos reunimos, íbamos a hacer una celebración y las palabras del pastor fue, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a celebrar los 50 años de fundación de nuestra iglesia. Y yo me paré y le pregunté, Eva pastor, diga, ¿la iglesia de nosotros tiene 50 años? Dijo, sí, hoy vamos a celebrar los 50 años de fundada la iglesia. Dijo, ay pastor, usted me perdona, pero yo no quiero estar más en esa iglesia. Yo quiero estar en la iglesia que lleva 2000 años, porque Cristo vino hace 2000 años y Él fundó una iglesia. Me voy a buscar esa iglesia, voy a ver cuál es esa iglesia. Un hermano que no pertenezca a la iglesia católica, cualquier iglesia que pertenezca a una denominación, si es una persona sabia, inteligente, que busque la verdad, vaya a la historia y comience a buscar, a ver cuántas iglesias fundó Jesucristo y cuál es la única iglesia que fundó Jesucristo y cuándo fue fundada su iglesia y quién la fundó. Los protestantes serios que buscan el origen de dónde vienen, descubren que vienen de la iglesia católica y que la iglesia católica fue la que fundó Cristo. El que no busca la verdad, que anda para allí, para acá, hoy es evangélico, mañana testigo de Jehová, ayer fue católico y no le importa nada, porque no anda buscando la verdad. El que busca la verdad sabe que Cristo fundó una iglesia y que esa iglesia es la de Cristo Jesús, en la cual yo debo vivir. Ahora bien, vamos a ver cuál es la iglesia que Cristo fundó y cómo fundó Cristo esa iglesia. Y vamos a ver si es la iglesia católica o no. Ya nos dimos cuenta que Cristo fundó una iglesia que la ama, que la salva, que la cuida, que la protege. Vamos a ver ahora cuál es esa iglesia. Ayúdenme a ver para que ustedes descubran que sí, Cristo fundó una iglesia. Vámonos a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13.
Y ahí vamos a ver por qué nosotros creemos que Cristo fundó una iglesia y además que esa iglesia es la iglesia católica. Vamos a ver. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Pare ahí un momentico. Ayúdenme a ver. Llamó a los que él quiso. En castellano significa que si Dios no llama, yo no puedo ser ministro de él. Llamó a los que él quiso. De otro modo, no soy yo quien decido agarrar y ser pastor de la iglesia de Cristo. No, es Cristo quien me llama. Llamó a los que él quiso. No todos pueden serlo. El que Dios quiera. Eso es voluntad de Dios. Siga. Y vinieron junto a él. Instituyó 12. Aquí está. Instituyó 12. Pregunto, ¿por qué no fueron 13? ¿Por qué no fueron 11? ¿Por qué no fueron 10? ¿Por qué fueron 12? Instituyó 12. Porque recuerden que el antiguo pueblo de Cristo era el pueblo de Israel. Y estaba representado por las 12 tribus de Israel. Ahora Cristo va a fundar un nuevo pueblo, una nueva iglesia que estaba figurada en las 12 tribus de Israel. Para que haya la figura de las 12 tribus de Israel, ¿a cuántos llamó? 12. Los instituyó a los 12. Yo lanzo una pregunta. Yo lanzo aquí una pregunta. Si Cristo no quería ninguna iglesia, ¿por qué instituyó 12? ¿Por qué no comenzó a predicar a diestra y siniestra y le decía a todo el mundo, ustedes lo que escuchen, predíquelo, pero aquí no hay apóstoles, aquí no hay nada de esto? Todos ustedes son iguales y cada quien puede agarrar la palabra de Dios, interpretarla a su manera y predicarla a su manera, pero aquí apóstoles ninguno. Todos ustedes son iguales. Y el que quiera, escuche y predique lo que le venga en gana. No, escuche lo que dice. Instituyó 12, siga. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. ¿Para qué instituyó 12? Para enviarlos a dos cosas. Para que estuvieran con él. Primero, para que estuvieran con él. De modo que Jesucristo llamó a los 12 para que estuvieran con él. Primero los formó. No es que usted hoy es un borracho, un vagabundo, un sinvergüenza, mañana agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y se autonombra pastor. Soy pastor, gloria al Señor, aleluya, y vengo a predicarle la palabra de Jehová. Así no se juega. Así no se juega. Cristo llamó a 12 primero para que estuvieran con él, para que se formaran. 3 años los formó, 3 años a los 12. A él le pareció bien así. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Quién es más grande que él? Nadie. Le pareció bien así. Llamó a 12. Segundo, primero para que estuvieran con él. Y segundo, y para enviarlos a predicar. ¿Ve que no mandó a predicar a cualquiera? Para ir a predicar primero tiene que prepararse. No es que yo agarro la Biblia y comienzo a predicar lo que a mí me venga en gana, como si la Biblia fuera un libro de cuentos que cada quien entiende a su modo. No, Señor. Los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Esto, para enviarlos a... De modo que Cristo tiene sus enviados. Sí tiene sus enviados. Sí tiene sus apóstoles. Claro que sí. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la iglesia católica es la de Cristo? Bueno, Cristo llamó a 12, que son los apóstoles, y los envió a predicar. Y ustedes saben que esa iglesia de Cristo
estaba esperando la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Y cuál era la iglesia que estaba allí en Pentecostés? Dicen los evangélicos, la nuestra, gloria al Señor, aleluya. Dicen los pentecostales, la nuestra, porque nosotros somos pentecostales, venimos de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, no una iglesia. Y ahí en Pentecostés es que comienza la iglesia a evangelizar. ¿Cómo sé yo cuál era la iglesia que estaba allá? Vamos a tomar fotos. Ustedes me van a ayudar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés sobre la iglesia, y eso está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Pero vamos a ver cuál era la iglesia que estaba esperando a Pentecostés. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12. 1:12 de Hechos de los Apóstoles, que vamos a leer para que ustedes descubran que era la iglesia católica. Vamos a tomarle una foto, un retrato. A ver. Hechos 1:12. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén. Siga. La distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior donde vivían Pedro y Juan. Donde vivían, en primer lugar, Pedro. Vamos a tomar la foto ahí. La iglesia de Cristo estaba reunida en un lugar. ¿Y quién estaba en primer lugar? Pedro. Tomo la foto ahí. ¿Por qué tomo la foto ahí y me detengo ahí? Porque Pedro no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Y por qué se llama Pedro? ¿Quieren saber por qué se llama Pedro? No me pierdas esa cita y vamos a ver por qué se llama Pedro. Está en Juan capítulo 1, versículo 42. Juan 1, 42. ¿Por qué Pedro dejó de llamarse Simón y se llama Pedro? Y ahí está en primer lugar dentro de la iglesia. Juan 1, 42. Y se le presentó. Se lo presentó. Y se lo presentó a Jesús. Andrés se encontró a Juan, a Simón, y fue y se lo presentó al Señor. Siga. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Jesús le dijo, tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón. Ahora ponga cuidado lo que le dice Jesús. Te llamarás Kefas, lo que quiere decir piedra. Y te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. ¿Le cambió el nombre o no le cambió el nombre? Pero no le dijo por qué. Le cambió el nombre y Pedro quedó aturdido y aburrido. No sabe por qué le cambió el nombre. Tú te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. ¿Dónde Cristo le dijo a Pedro el por qué le cambió el nombre? En Mateo 16, 18. Cristo le explica por qué le cambió el nombre. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Léalo. Ya vamos. Yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. ¿Se acuerda que le cambió el nombre? Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro. Siga. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué le cambió el nombre de Simón y le puso el nombre de Pedro, que significa piedra? Porque Jesús tenía un plan, un proyecto, fundar su iglesia. Y ahora en Mateo le va a explicar a Pedro por qué le cambió el nombre. Tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Se dan cuenta entonces por qué le cambia el nombre a Pedro? Y por eso los apóstoles van a llamar a Pedro, ya no lo llaman más Simón, lo van a llamar Pedro, porque Jesucristo lo nombró la piedra donde va a fundar la iglesia. Y cuando le dice, tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra voy a edificar mi
Me detengo ahí. No le dijo, tú eres Pedro, que significa pedregal, y sobre ese pedregal yo voy a fundar mis iglesias. Escuchen bien, mis iglesias. No. Le dijo, tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra voy a fundar mi. ¿Sabe qué significa en castellano mi iglesia? En castellano significa la iglesia mía de yo. Eso significa en castellano. Y si lo quieren ver con un ejemplo, entonces quiere decir que usted, don José, que usted, don Luis, que usted, don Víctor, que usted, don Pánfilo, y que usted, doña Pánfila, puede fundar la iglesia suya. Pero no es la iglesia de Cristo. Ya Cristo fundó la iglesia de Él. Ayúdenme a pensar. ¿Ustedes creen que este señor que está aquí puede fundar hoy una nueva iglesia? ¿Está permitido por las leyes civiles, por la sociedad, de fundar una nueva iglesia? ¿Ah? No por Dios no, por la sociedad, por los hombres. ¿Una persona puede fundar otra iglesia? Sí. ¿Por los hombres sí? ¿Por parte de Dios? No. Bueno, pues a este señor, a don Pánfilo, se le ocurrió hoy fundar una iglesia. Hay libertad de culto, cada quien puede fundar su propia iglesia. Pregunto, ¿y esa sería la iglesia de Cristo? No, esa sería la iglesia de don Pánfilo. Pero si don Pánfilo dice que esa es la iglesia de él, ¿cuántas personas van a ir con él? Nadie. De una vez cae en la ruina, quiebra. Para que la gente lo siga, ¿qué tiene que decir don Pánfilo? Que la iglesia de él es la iglesia de Cristo. Y ahí sí la gente lo sigue. Pero ¿cómo sabemos nosotros que no es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo ya tiene 2000 años. No le puedo creer. Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, que significa piedra. Y después dice, ¿cómo sigue ahí? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. No, un poquito más atrás. Antes. Tú eres Pedro, que significa piedra. Ajá. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del reino no podrán vencer. Los poderes del infierno no la podrán vencer. La iglesia de Jesucristo, ¿quién la puede vencer? Nadie a lo largo de los 2000 años ha vencido la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la iglesia de Cristo. Ella ha existido a lo largo de todos los tiempos. Fíjense ustedes, por ejemplo, ustedes quieren saber qué papa existía en el año 100. Usted va y busca en la historia, aparece el nombre, aparecen las cartas que escribió, lo que él dijo y enseñó. Si ustedes quieren buscar el papa del año 50 o el año 100 o el año 200, usted lo busca y lo encuentra. Pero ahora búsqueme qué pastor existía antes del año 1520, cuando Martín Lutero fundó la iglesia protestante. ¿En qué parte del mundo estaban? Por eso ustedes verán que los protestantes dicen, Cristo fundó una iglesia, pero una iglesia espiritual. ¿Saben por qué dice que una iglesia espiritual? Para cuando usted le pregunte, ¿dónde estaban ustedes en el año 1500? Dice, existíamos, pero espiritualmente. Para engañar a los tontos. No, Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro. Aquí vemos entonces en Hechos de los Apóstoles 12 que estamos leyendo, que el primero que estaba ahí era Pedro, a quien Cristo le había dicho, tú te llamas Simón, de ahora en adelante te llamarás Kefa, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ajá, ya tomamos la primera foto. Siga leyendo de Hechos de los Apóstoles 1:12 en adelante para tomar la segunda foto. Vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago,
el de Alfeo, Simón de Zoroeta y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración. Escuchen lo que viene aquí. Todos ellos perseveraban en la oración. Con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres. En compañía de algunas mujeres. Aquí las mujeres no son muy importantes, por eso no se le da el nombre. Compañía de algunas mujeres. Siga. Y de María, la madre de Jesús. Pare ahí, porque ahí vamos a tomar la foto. Dentro de la iglesia de Jesucristo que estaba esperando al Espíritu Santo, había una mujer que sí era importante. María, la madre del Señor. Ayúdenme a ver ustedes. Si María no hubiese sido importante, la hubiesen metido en el saco de las mujeres, porque arriba dice, en compañía de algunas mujeres. Como María también podía estar metida ahí, pero no, la saca aparte, de las mujeres la saca del saco de las mujeres y la pone aparte, dice, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del, tomo la foto, Jesús. En la iglesia de Jesucristo, la que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre la iglesia, había dentro de la iglesia una mujer importante, la madre del Señor. 2000 años después tomamos la foto. ¿Cuál es la iglesia que todavía después de 2000 años tiene a María como ficha importante dentro de la iglesia? ¿Cómo llama la iglesia? La católica. Y si los protestantes, ellos eran la iglesia de Cristo, ¿dónde dejaron a María? ¿Se les quedó en el camino? Sí, la dejaron botada. ¿La dejaron botada? Aquí la iglesia de Jesucristo tiene a María dentro. ¿Quieren otra cita? Otra foto, vamos a tomar otra foto. Vino el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Después de la venida del Espíritu Santo, tenemos Hechos 2:42. ¿Cómo vivía esa iglesia? Vamos a ver cómo vivía esa iglesia. Hechos 2:42. La primera comunidad. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Párelo ahí un momentico. La iglesia de Jesucristo acudía asiduamente a la enseñanza ¿de quién? De los apóstoles. Yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí no dice que acudían a la enseñanza de cualquier persona. No, acudían a la enseñanza de los, porque la iglesia de Cristo es apostólica. La iglesia de Cristo no enseña cualquier cosa, enseña lo que enseñaron los apóstoles. No anda escuchando a cualquier persona por ahí. No. Ustedes verán que cualquier persona por ahí comienza a predicar la palabra de Dios y comienza a enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál era la costumbre? Escuchar la enseñanza, pero de los apóstoles. La iglesia tiene cuidado. La iglesia de Cristo nunca escucha cualquier enseñanza. No, escucha la enseñanza de los apóstoles de Cristo. Siga. A la convivencia y a la fracción del pan. Otra vez tomo la foto. A la fracción del pan. ¿Cómo llamamos la fracción del pan? La Eucaristía. La iglesia de Cristo tiene a Pedro como jefe. La iglesia de Cristo tiene a María dentro. La iglesia de Cristo recibe la enseñanza de los apóstoles y la iglesia de Cristo guarda la fracción del pan. La fracción del pan. ¿Cada cuánto? Versículo 46. ¿Cada cuánto hacían la fracción del pan? Acudían diariamente al templo con mucho entusiasmo y con un mismo espíritu y compartían el pan. Todos los días. La fracción del pan se hacía todos los días. No era una vez al año ni una vez al mes. Todos los días. La iglesia de Jesucristo mantiene la fracción del pan, que nosotros llamamos la Eucaristía, todos los días. Ahora, ya vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, vino el Espíritu Santo. Ahora miren ustedes qué pasó. Después que viene el Espíritu Santo, la iglesia comienza a llevar el mensaje. Vamos a ver cómo se lleva ese mensaje.
Hechos 2, versículo 14. Miremos ahora la iglesia de Cristo llevando el mensaje. Escuche. Por vez primera se proclama a Jesús. Cuando por vez primera se proclama a Jesús, vamos a ver cómo es y quién lo hace. Por vez primera. Entonces Pedro se presentó con los 11, levantó su voz y habló en esta forma. Bueno, recibieron el Espíritu Santo. La gente decía que estaban borrachos. Hombres de Judea y de todos ustedes que están de paso en Jerusalén, entiendan lo que pasa y pongan atención a mis palabras. No estamos borrachos. No estamos borrachos. La gente decía, cuando vio que el Espíritu Santo estaba ahí, decía, estos locos están borrachos. Y entonces los apóstoles dijeron, ajá, ¿y quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Dice la Biblia que la iglesia naciente comenzó a predicar. Y dice, entonces Pedro presentándose con los 11. Estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Pedro es el que toma la palabra, el jefe. Dentro de la iglesia de Jesucristo hay un jefe que toma la palabra y le aclara a la gente las cosas, que predica y los demás escuchan. Pedro, en medio de los apóstoles, tomó la palabra y dirigió el primer discurso. Ahora miren ustedes, la iglesia fue fundada, se comenzó a predicar el evangelio. Llega un momento, en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo le voy dando los versículos. ¿Qué pasó cuando la iglesia comenzó a predicar? Y vamos a ver cómo era el criterio que se tenía dentro de la iglesia. Vamos a ver, Hechos 15, cuando la iglesia comienza a predicar, comienza a extenderse y vienen los problemas, porque los problemas siempre vendrán. Pongan cuidado qué pasó cuando vienen los problemas. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a las costumbres mosaicas, no pueden salvarse. La enseñanza era, si ustedes no hacen lo que nosotros les mandamos, ustedes no pueden salvarse. Igualitico que los protestantes de ahora. Si usted no se viene con nosotros, no se puede salvar. Para salvarse tiene que estar con nosotros. Así eran los de la secta de aquel tiempo. Y así también eran los judíos de aquel tiempo. Si no se vienen con nosotros y se circuncidan, no se pueden salvar. ¿Cómo quedó lo que pasó? Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Acaban de oír? ¿Qué fue lo que se produjo? Una agitación, una discusión. No pequeña. No pequeña. Entonces, ¿cómo era la discusión? Grande. Grande. Fuerte. A punto de agarrarse de las mechas. Iban a pelear. Pablo y Bernabé con los judíos. Unos decían, los judíos, hay que circuncidarse. Pablo decía, no. Y se comienza la pelea para allí y para acá. Verá que no hay solución. No se arregla el problema. Siga leyendo, pongan cuidado. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos más de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Pregunto, ¿Pablo era un apóstol o no era un apóstol? Era un apóstol. Sí, Era un pastor de la iglesia. Pero Pablo no pudo tomar decisiones. Pablo no pudo arreglar el problema. Le quedó grande. ¿Y qué dijo Pablo? Vamos donde los apóstoles, vamos a solucionar ese problema allá. No dijo, bueno, cada quien puede predicar a su manera lo que le convenga y punto. No, Pablo dijo, vamos a buscar una solución. Cuando hay problemas, cuando hay discordia, hay que buscar una solución. ¿Dónde buscaron la solución? No dijeron, vamos a la Biblia y ya. No, vamos donde los apóstoles. Vamos donde la iglesia. Que sea la iglesia la que tome la decisión. Luego dice el versículo 5. El versículo 4. El 4, versículo 4. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia,
por los apóstoles y los presbíteros, a quienes contaron todo lo que Dios había hecho por su intermedio. Se reunieron entonces allí con la iglesia, ahí estaban los apóstoles. Versículo 5. Algunos del grupo de los fariseos que habían creído intervinieron para decir que los que no eran de origen judío debían circuncidarse y que era necesario mandarles que cumplieran la ley de Moisés. Ya están en Jerusalén, ya están con los apóstoles. Ahora allí los fariseos siguen con el mismo cuento. Hay que circuncidarlos a todos. Sigan. Se reunieron entonces los apóstoles y los presbíteros para tratar este asunto. Para tratar el asunto. Se reúne la iglesia para tratar el asunto. Escucha ahora. Como la discusión se acaloraba, Pedro se levantó y les dijo. La discusión se acaloró. Otra vez la cosa se puso fuerte. Igualito que cuando estaba Pablo. Pablo dijo, vamos donde los apóstoles. Ya están donde los apóstoles. Se vuelve a tornar difícil la pelea. ¿Qué solución hay? Pedro toma la palabra. Escuchen, hermanos. Pedro, el jefe que Cristo había dejado en la iglesia, tomó la palabra y dio un discurso. Y pongan cuidado lo que dice la Biblia cuando Pedro tomó la palabra. Versículo 12. Hermanos, el versículo 12. Toda la asamblea cayó. Toda la asamblea guardó silencio. Silencio, se cayó la boca. ¿Por qué se cayó la boca? Porque el que estaba hablando era Pedro. Y Cristo lo había dejado como piedra de la iglesia. Tú eres Pedro, que significa piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo había dejado como pastor, como guía dentro de la iglesia. ¿Por qué le obedecen? Ustedes se dan cuenta que la gente guardó silencio y obedecieron lo que Pedro dijo. ¿Ustedes creen que es por casualidad? No. ¿Saben? ¿Quieren saber por qué le obedecieron a Pedro? Miren, a Juan capítulo 21 versículo 15. ¿Por qué le obedecieron a Pedro? ¿Y por qué Pablo no pudo hacer nada? ¿Y por qué Pedro sí? Y cuando Pedro habló, todo el mundo guardó silencio. Juan 21. Pongan cuidado. Estaban reunidos. Después de comer, estaban los apóstoles con Cristo. Jesucristo le lanza la pregunta a Pedro. Le dice, Simón, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos que estaban ahí? Los apóstoles. Y Jesús le dice, ¿me aman más que esto? En castellano, estos son los que están aquí y esos los que están allá. Cuando dice estos son los apóstoles. Oye, escúchenme algo. ¿Qué les parece si ustedes hubiesen estado en ese tiempo y que Jesús le diga a uno, los 12 son apóstoles, y Jesús se le dirige a Pedro y le dice, ¿me aman más que estos? Lo puso entre la espada y la pared. Que Pedro diga, sí, Señor, yo lo amo más que estos vagabundos. Seguro le van a decir, Pedro, en la salida te vemos, te esperamos. En la salida te esperamos. Pedro no sabía qué hacer. Jesús le dice, ¿me aman más que esto? ¿Qué respondió Pedro? Este contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Se fue por bajito porque sabía que los apóstoles eran tremendos. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús dijo, apacienta mis corderos. Por eso callaron allá, guardaron silencio, porque Jesús le había dicho a Pedro, Pedro me ama, apacienta mis corderos. Cuando dijo a Pedro, apacienta mis corderos, ¿lo está nombrando qué? El pastor. Pastor de la iglesia, jefe de la iglesia, quien tiene que pastorear, quien tiene que cuidar, quien tiene que alimentar a los pastores, a los corderos. Pedro me ama más que esto, apacienta mis corderos. Pero ahí no terminó. Viene una segunda pregunta, pongan cuidado. Y le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo,
cuida mis ovejas. La segunda pregunta es distinta a la primera. La primera es, ¿me amas más que estos? La segunda es, ¿me amas? Así, ¿me amas? Ya no más que esto. Abre el compás, ¿me amas? Pedro responde, sí, Señor. Jesús le da una segunda orden. Cuida mis ovejas. En la primera era, apacienta mis Ovejas. corderos. Y en la segunda, cuida mis Ovejas. ovejas. Le dio poder a Pedro sobre los apóstoles. ¿Y cómo llamó a los apóstoles? Corderos. Ahora le da poder a Pedro sobre las ovejas, el resto de creyentes. Y por tercera vez, ponga cuidado la pregunta que le hace. Insistió Jesús por tercera vez. Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te quiero. Entonces Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó y Pedro le dijo que sí y le dijo, apacienta mis ovejas. En el primero le dio el poder de ser pastor sobre solamente los apóstoles. En la segunda sobre los laicos. Y en la tercera sobre toda la iglesia. No sé si ustedes han escuchado este lema que tienen los que estudian las Sagradas Escrituras. Y los protestantes que me escuchan deben saberlo, porque ellos también dicen estudiar la Escritura. El lema es, cuando la Biblia dice algo es porque es importante. Cuando la Biblia lo dice 2 veces es porque es muy importante. Y cuando la Biblia lo dice 3 veces es porque es demasiado muchísimo de importante. Aquí, ¿cuántas veces dice que Pedro es el pastor? 3 veces. Para que los apóstoles se les grabe aquí y aquí. Para que ustedes y yo 2000 años después digamos, sí, Cristo dejó un pastor dentro de la iglesia. Sí dejó un jefe, sí dejó un guía. Pedro, apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces. Esto significa que es muchísimo importante que dentro de la iglesia se reconozca a un jefe, a un pastor, a un guía, o que nosotros llamamos papa. ¿Sí? Es importante. Y porque es importante, por eso cuando Pedro tomó la palabra, toda la asamblea guardó silencio. Después de estar acalorados, después de una larga discusión, después que estaban que se agarraban de la mecha, Pedro con su presencia se calmó todo. ¿Saben por qué? Porque Lucas 22:31 Jesús le hizo otra jugada a los apóstoles. Lucas 22:31. Vamos a escuchar cuál es la jugada que Jesús le dio a los apóstoles y cómo le dijo que tenían que respetar a Pedro. Pongan cuidado. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Están reunidos los apóstoles con Pedro y le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes. ¿Siga? ¿Cómo se hace con el trigo? ¿Cómo se hace con el trigo? El diablo los quiere zarandear a ustedes como se hace con el trigo. Pongan cuidado lo que viene. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Siga? Tú entonces cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿A Pedro le dio el poder de fortalecer los hermanos, sí o no? Sí. Y ustedes saben la envidia que debieron sentir los apóstoles cuando Jesús dijo, el diablo pidió permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. Pero Pedro, yo he rogado por ti y tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Se mordían los dientes y se revolcaban en la silla, pero lo estaba diciendo el maestro y el maestro le estaba ordenando qué tenían que hacer, hacerle caso. Por eso cuando Pedro hablaba todo el mundo guardaba silencio. Y Pedro dijo, Señor, estoy listo para acompañarte. Ajá, muy bien. Entonces fíjense ustedes que Jesucristo sí nombró a Pedro como jefe de la iglesia. Ahora bien, esa iglesia de Jesucristo ha mantenido a lo largo de todos los siglos un papa, un jefe. ¿Para qué? Para que la doctrina no se cambie, para que ustedes y yo sepamos que esa es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y a mí me llama la atención
cuando Jesucristo fundó la iglesia, que la fundó allá en Mateo 16, 18. Pero ustedes saben por qué la fundó en Mateo 16, 18. Miren qué fue lo que llevó a Cristo a fundar la iglesia. Mateo 16, 13, el anticipo. ¿Por qué Cristo fundó la iglesia? ¿Qué lo llevó a él a fundar la iglesia? Mateo 16, 13 lo explica. Vamos a ver cómo lo dice. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. Escuchen. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. Pregunto, ¿estaban en lo cierto? ¿Estaban en lo cierto? ¿Jesús era Juan Bautista? No, pero la gente enseñaba que Jesús era Juan el Bautista. Siga. Otros que Elías. Otros enseñaban que Jesús era Elías. ¿Estaban en lo cierto? Otros que Jeremías. Otros enseñaban que Jesús era Jeremías, que no era Juan Bautista, que no era Elías, que era Jeremías. Otros. O uno de los profetas. Que era alguno de los profetas. Pregunto, ¿estaban enseñando la verdad o estaban enseñando mentiras? Mentiras. Un grupo enseñaba que Jesús era Juan Bautista, mentiroso. Otro enseñaba que era Elías, mentiroso. Otro que Jeremías o alguno de los profetas, mentirosos. Estaban enseñando, sí, pero puras mentiras. La gente no sabía a quién creerle. La gente estaba dividida, como ahorita. Los evangélicos enseñan una cosa, los pentecostales otros, los adventistas otros, los testigos de Jehová otros, los mormones otros, retorno de Cristo otros. Cada uno va enseñando lo que quiera. ¿Y cómo saber quién tiene la verdad? Miren lo que pasó, pongan cuidado. Les dice él, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahí está. Ante tanta mentira, Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Santo de Dios. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Cuando dijo la verdad en medio de tanta mentira, entonces Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a fundar mi iglesia. ¿Para qué fundó Cristo la iglesia? Para que no le enseñen a ustedes mentiras. Para que cuando ustedes quieran buscar la verdad, sepan dónde la pueden encontrar. En la iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, en la verdad. Y por eso ustedes verán que primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15, vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta por qué Cristo funda la iglesia y esa iglesia mantiene la verdad de Cristo que ustedes y yo debemos tener. A ver, dale. Primera de Timoteo 3:15. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Vengan ustedes dos para acá. Vengan ustedes dos. Voy a explicarle a ustedes qué quiere decir Pablo con esto. Que la iglesia es columna y base de la verdad. Escuche, que ustedes y yo no podemos creer que la verdad la trae cualquier persona que traiga la Biblia. Ustedes no se han dado cuenta cómo hacen los hermanos protestantes cuando van a conquistar a un católico. Llegan a la casa y le dicen, hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha. Usted sabe que Juan capítulo 8 versículo 47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Y usted dice, ay caramba, así es que tengo que escucharle, porque si no le escucho, no soy de Dios. Y la palabra de Dios trae la verdad. Sí, la palabra de Dios sí trae la verdad, pero no es garantía de la verdad. Yo no le puedo creer a una persona porque traiga la Biblia de que tiene la verdad. Dígame
¿qué es lo que los brujos tienen allá en la sala antes de más nada? Una imagen de la Virgen del Carmen y la Santa Biblia, para que la gente diga, ay, qué bueno, eso traen, ese es un brujo bueno. Sí. Traen la verdad. ¿Por qué nosotros no debemos creer a las personas que traen la Biblia diciendo que traen la verdad? Por lógica y razonable. Mire un ejemplo. Esta hermana es Pentecostal Unida de Venezuela y esta hermana es católica y llegan a un pueblo. Esta hermana con la Biblia comienza a predicar al pueblo, es Pentecostal Unida de Venezuela, conquista 100 personas. Las 100 personas están detrás de ella, pero como ella es gordita, ustedes no lo pueden ver. Y esta hermana viene y conquista con la Biblia 100 personas. También es gordita, no se puede ver. Están detrás de ella. Ojo, las dos traen la Biblia. Yo quiero mostrarle que la Biblia tiene la verdad, pero no me garantiza que la persona que lleve la Biblia me vaya a predicar a mí la verdad. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella conquistó 100 y están detrás de ella. Ella con las 100 personas que conquistó con la Biblia, les enseñó que la Santísima Trinidad es el diablo. Y ella con la Biblia le enseñó que la Santísima Trinidad es el misterio de un solo Dios en tres divinas personas. Pregunto a una persona que sea capaz de pensar, ¿puedo yo decir que es lo mismo? Una persona que sea capaz de pensar se da cuenta que no es lo mismo decir que la Santísima Trinidad es el diablo a decir que la Santísima Trinidad es Dios. No es lo mismo. Ojo, pero las dos traen la Biblia. Y si las dos traen la Biblia, y la Biblia, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si ustedes no la escuchan porque no es de Dios, entonces ¿cómo hago yo para saber quién tiene la verdad? Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 3:15, la base y columna de la verdad es la iglesia. ¿Cómo sé yo cuál de las dos trae la verdad? La que traiga la Biblia. Las dos traen la Biblia. La que pertenezca a la iglesia de Cristo, que es columna y base de la iglesia. Verdad. Esa me trae la verdad. Ahora miren, capten ustedes la idea para ver si es lo mismo. Esta hermana a 100 le dijo que la Santísima Trinidad era el diablo. Esta a 100 le dijo que la Santísima Trinidad es Dios. Pregunto, ¿las dos tienen la verdad? Una está diciendo mentira. El día en que se muera esa persona que está diciendo mentira, ¿usted cree que Dios no le va a tomar en cuenta esa mentira y ese engaño que hizo a las 100 personas que están detrás de ella? Sí le pedirá cuentas. Sí le pedirá cuentas. Por tanto, nosotros tenemos que asegurarnos, estar en la iglesia de Cristo. Lo que tenemos que asegurarnos no es que traiga la Biblia. Lo que tengo que asegurarme es que está en la iglesia de Cristo. Gracias. Por eso Cristo no se dejó engañar del diablo. ¿Cómo engañó el diablo a Cristo? Quería engañarlo. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Con qué lo quería engañar? Con la Biblia. ¿No se acuerda que cuando en la segunda tentación le dijo, tírese, porque está escrito, Dios enviará a sus ángeles para que no tropiece su pie sobre piedra? ¿Estaba escrito o no estaba escrito? Claro que sí estaba escrito. Salmo 91, sí estaba escrito. Y dijo Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo con la Biblia viene a tentar a los cristianos como tentó a Cristo. Por tanto, yo no tengo que ver si esa persona trae la Biblia o no. Yo tengo que ver es si pertenece a la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad. Y por último, ¿quieren saber ustedes por qué fuera de la Biblia? Yo creo en la iglesia católica que es la de Cristo por varios motivos. Primero, los apóstoles, la mayoría eran judíos. Y los judíos traían la tradición que cuando morían los judíos, los enterraban y cuidaban las tumbas. Yo fui a Jerusalén, yo fui allá donde viven los judíos y fui a la tumba de David. Todavía la cuidan.
¿Sí? A la tumba del hijo de David también. Ellos cuidaban las tumbas. ¿Cómo sé yo que la iglesia católica es la de Cristo? Fácil. A ver, miren, los apóstoles murieron. Tuvieron que enterrarlo. ¿Quién los enterró? Pues los primeros cristianos. La iglesia de Cristo. Entonces dicen los evangélicos, nosotros. Dicen los pentecostales, nosotros. Dicen los nosotros. Ajá. Si ustedes lo enterraron, ¿por qué ustedes no tienen las tumbas de los apóstoles? Yo fui a la tumba de San Pedro y adivine dónde está y quién la tiene. Está bajo el Vaticano, bajo de la iglesia de San Pedro, la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Abajo está la tumba de Pedro. Yo fui allá y celebré la misa en esa cueva. ¿Y sabe qué? No la tenían los evangélicos. Yo fui a la tumba de San Marco en Venecia. Cuando algún día viajen por allá, vayan a Venecia. Me gustó, lo más que me gustó fue Venecia. Hermoso. Y fui a la cueva donde está enterrado Marcos. Adivine quién tenía la tumba de San Marcos. Los católicos. Yo celebré la misa allá. Los evangélicos no. Fui a la tumba de Mateo, Lucas, de todos los apóstoles, de San Pablo. Todo esto, yo fui a la tumba de ellos. Y no tenían los evangélicos no tenían la tumba de ellos. ¿Por qué sería? Si ellos eran la iglesia de Cristo, ¿por qué no la tienen? Yo fui a Roma y encontré la primera capilla, la primera iglesia que construyeron los cristianos hacia el año 337 por allá. Y adivine quién tenía esa iglesia. Los católicos. Y pasé a Roma y me decía, lo que me iba guiando, me decía, esta iglesia tiene 1000 años, esta iglesia tiene 1000 y tantos años, esta iglesia tiene, y no encontré una iglesia evangélica allá. ¿Y por qué no? ¿Y no es la de Cristo? Segunda idea, ¿por qué yo creo que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque usted sabe que Cristo mandó a predicar. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. No repartió Biblias. Luego los apóstoles iban muriendo, comenzaron a escribir. Después se hizo la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia que hizo la Biblia. La Biblia la hicieron los hombres. No estoy preguntando quién la escribió. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, los apóstoles. No estoy preguntando quién la escribió, estoy preguntando quién la hizo. Cualquier protestante que me escucha me dice, señor cura, ¿usted no sabe que la Biblia ya existía en tiempo de Cristo? ¿No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó? Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta es, cuando yo digo quién hizo la Biblia es, ¿quién fue a Roma? Agarró la carta a los romanos y la trajo. La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta a los Efesios. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los Gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta a los Filipenses. ¿Quién fue a Tesalónica? Trajo la carta a los tesalonicenses. Y las metió en una sola. Y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? No se lo vayan a contar a los evangélicos, a los protestantes. Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382, que hizo la Biblia. Y en el sínodo romano le gritó al mundo entero, esto es palabra de Dios. Y el mundo lo creyó. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia si ellos son tan bíblicos? Y ustedes ven que ellos cargan la Biblia bajo el brazo y le dicen, vengo a predicar la palabra de Dios. Y yo para vacilarme le digo, ¿y usted sabe quién hizo la Biblia? Ah, no, pues lo hizo la Iglesia Católica, el Papa San Dámaso I. Y era Papa de la Iglesia Católica.
¿Cómo estoy yo seguro que la iglesia de Cristo es la iglesia católica? Porque ella hizo la Biblia y el mundo creyó que eso era palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado a nosotros una iglesia para que el mensaje de Dios llegue a toda la salvación, a todo el mundo entero, perdón, la salvación para el mundo entero. Dios ha dejado esa iglesia. Cualquier persona puede fundar otra iglesia y ustedes verán que por ahí cualquiera funda una iglesia, pero no es la iglesia de Cristo. Debemos mantenernos en esa iglesia que fundó Cristo. Y la segunda parte será los verdaderos apóstoles de Cristo. Y después de un comercial y de que nos tomemos un con café, puro café andino, entonces vamos a comerciales y ya regresamos para seguir con la otra enseñanza. Vamos a estirar los pies y a tomarnos un con café.